Hola chicos, en este martes de dibujo realista vamos a hablar sobre dibujo en perspectiva. Lo primero que tenemos que decir es que existen dos tipos de perspectiva. La primera es la perspectiva cilíndrica y la segunda es la perspectiva central o cónica. Entonces tenemos básicamente estos dos tipos de perspectiva. Esta de acá la vamos a olvidar, la cilíndrica, porque esta es más utilizada para dibujo técnico, ¿sí? Y todo eso. Pero la perspectiva central o cónica sí es utilizada tanto en arte como en arquitectura. Dentro de la perspectiva central o cónica vamos a tener varios subtipos. La perspectiva con un punto de fuga, la perspectiva con dos puntos de fuga, la perspectiva con tres puntos de fuga, ¿sí? Entonces, hay una perspectiva con 4 puntos de fuga, pero ya no la vamos a mirar aquí, ¿sí? A pesar de que son estas tres las principales, las que más nos van a interesar dentro de estas tres son estas dos, ¿sí? Para arte, la de un punto de fuga y las de 2 puntos de fuga. Y lo voy a explicar a continuación brevemente y luego vamos a profundizar la perspectiva a un punto de fuga. Cuando vamos a hacer dibujos en perspectiva, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea en el horizonte. ¿Sí? Cuando tenemos un punto de fuga, ¿sí? Vamos a tener un punto en el horizonte, miren, un punto aquí, donde van a coincidir todas las líneas de los objetos, edificios, ¿sí? Paisajes, lo que queramos que vamos a dibujar, todos van a fugar hasta este punto. Cuando tenemos con 2 puntos de fuga, vamos a tener un objeto, por ejemplo, un paisaje, que va a fugar en 2 partes, ¿sí? Y cuando tenemos 3 puntos de fuga, vamos a tener un objeto o un edificio, ¿sí? Que va a fugar en 3 partes. Este es mi punto de fuga. Lo voy a explicar bien ahora. Yo, por ejemplo, voy a dibujar el lado de un cubo, ¿sí? Si yo miro de frente a un cubo, lo voy a ver de esta forma, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es, a partir de esta cara real, es decir, esta cara que la voy a dibujar tal como yo la veo de frente, ¿sí? Es como si viera de frente a un cubo, voy a trazar unas líneas aquí, desde el punto de fuga, o más bien desde el objeto hacia el punto de fuga. ¿Sí? Teniendo esto, ¿sí? Voy a tener la distorsión del objeto en la distancia. Miren, si el objeto terminara aquí, por ejemplo, yo voy a trazar una línea paralela, ¿sí? Paralela a esta, y otra línea aquí paralela a esta. De este modo yo voy a tener mi cubito.
¿eh? Entonces, esto es dibujar un objeto en perspectiva con un punto de fuga. Lo que me va a mostrar entonces es un dibujo, ¿sí?, tal como yo lo veo desde un punto X. Si mi ojo está aquí, ¿sí?, yo voy a mirar el objeto. ¿Sí? Yo voy a mirar el objeto, por ejemplo, así. Y ahí, ¿sí? Entonces yo miraría este objeto. Si yo estuviera a este lado, yo miraría el objeto más o menos así, vería estas dos caras de aquí, ¿ok? Entonces es más o menos eso lo que les quiero explicar. Si yo mirase el objeto de frente, lo que ocurriría es que yo iba a mirar esta cara del objeto, ¿sí? Básicamente esta. Cuando hablamos de perspectiva con dos puntos de fuga, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un objeto, el mismo cubo, ¿sí?, miren, voy a trazar una línea aquí, otra aquí, y voy a hacer lo mismo para este lado. ¿Okay? De aquí lo que voy a tomar es esta parte de aquí, que es lo que me interesa. Ahora lo que voy a hacer es trazar una línea vertical aquí, como para representar una arista del cubo. ¿Listo? Muy bien. Voy a hacer hasta aquí. Una vez que tengo esto, voy a trazar, miren, desde aquí, desde uno de los puntos de fuga, voy a trazar la línea aquí, y del otro punto de fuga voy a intersectarlo aquí. Entonces voy a trazar ya paralelas en este lado de aquí también. La otra arista obviamente va a ser paralela a esta. ¿Okay? Y miren, chicos, entonces tengo mi cubo con dos puntos de fuga, ¿sí? En perspectiva con dos puntos de fuga. Para la perspectiva con tres puntos de fuga, vamos a hacer más o menos lo mismo que hicimos con dos puntos de fuga primero. Y entonces tengo mi lado superior de esa especie de cubo que estoy haciendo, ¿okay? Ahora ya saben que voy a trazar acá una vertical, ¿sí? Chiquita, y voy a trazar otra línea desde mi punto de fuga 1, otro desde mi punto de fuga 2,
¿sí? Pero aquí, en vez de trazar paralelas, como hice en este caso, ¿sí?, lo que voy a hacer es trazar las líneas laterales desde acá, desde mi tercer punto de fuga, ¿sí? A esta perspectiva también se le llama perspectiva aérea, porque es como si lo viéramos de verdad desde el aire. Entonces lo que voy a tener es esto y esto. Listo, entonces tenemos nuestros tres tipos fundamentales de perspectiva central o cónica. Vamos a profundizar ahora la perspectiva a un punto de fuga. Cuando hablamos de la perspectiva cilíndrica y dijimos que se usaba más en dibujo técnico, nos referimos a que, por ejemplo, ¿quién no ha hecho esta típica representación del colegio en que hacemos un cuadradito acá, incluso hacemos a veces otro cuadradito igual atrás, tiene que ser del mismo tamaño, y luego uníamos cada arista, uníamos una con otra y formábamos los lados de nuestro cubo? Entonces teníamos ese cubito que era igual en todos los lados, ¿sí? Estoy segura de que recordamos esto. Entonces, en dibujo técnico, por ejemplo, no es solamente este tipo de perspectiva que se usa, pero está dentro de las que usan ellos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos este dibujo, ¿sí?, esta perspectiva muestra el cubo desde un punto en el infinito, que puede ser acá, 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 ¿sí? Eso significa que no está tomando en cuenta algún punto de vista de un observador, no lo toma en cuenta para nada, ¿sí? Toma en cuenta la longitud real de cada lado y cada arista del cubo. En cambio, cuando hablamos de perspectiva central o cónica, que es la que nosotros utilizamos en arte, ¿sí?, para hacer más coherentes nuestros cuadros, para darles más realismo, un efecto medio tridimensional, tenemos sí en cuenta el punto de vista del observador. ¿Qué es lo que pasa? Si yo miro el cubo, ¿sí?, voy a dibujarlo acá. ¿Qué pasa? Yo tengo un lado, ¿sí?, y lo que va a ocurrir es que el cubo en la distancia se va reduciendo. ¿Entienden? Entonces el cubo en la distancia se va reduciendo por todos los lados. Este cubo, si lo proyectáramos, ¿sí?, si proyectáramos este cubo así en perspectiva, se iba a unir en un punto. Cada una de estas aristas se iban a unir en un punto aquí. Este punto donde fuga cada una de las líneas se llama punto de fuga. ¿Está claro? Entonces, si yo ahora corto mi cubo, ¿sí?, como debería ser, con líneas paralelas y paralelas aquí, entonces lo que yo voy a tener, si ustedes observan, es, miren, esta distancia de aquí es menor que esta distancia de acá. ¿Entienden? Y esta distancia de aquí es mayor que esta distancia de acá.
por la perspectiva. ¿Entienden? Entonces es distinto esto que esto. ¿Sí? De este modo se ve claro, bastante sutil, pero en realidad, por ejemplo, si hiciéramos un objeto más alargado, más rectangular, como un ataúd, imaginen. No quiero ser tétrica, pero imaginen un ataúd que fuera hasta acá. Se ve de un modo más contundente como este lado es mayor que este y este es mayor que este. ¿Sí? Esto es en perspectiva cónica, la perspectiva que usamos en arte. Ahora vamos a dar la primera explicación sobre la perspectiva central o cónica. Y la primera explicación consiste en lo siguiente. Miren, chicos, quiero que se imaginen, ¿sí? Quiero que se imaginen un hombre Lo primero que vamos a ver, ¿sí?, o a notar es que el horizonte va a coincidir con la línea de visión, ¿sí? La altura de los ojos va a coincidir con el horizonte, ¿sí? Entonces, siguiendo esta línea, vamos a cruzarnos en algún momento con la línea del horizonte. ¿Está bien? Ahora, imaginemos que acá está, que aquí fuera ya el infinito del horizonte. ¿Está bien? Imaginen que yo tengo un cubo por encima de esta línea, ¿sí? Imaginen ahora que yo tengo un cubo dentro de esta línea, dentro de mi línea de visión. Y ahora imaginen que yo tengo un cubo por debajo. Si yo miro el cubo de arriba desde aquí, ¿sí?, si proyecto la visión de él, ¿sí?, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Sí? Voy a obtener una visión parcial de este lado y una visión total de este lado. ¿Sí? Entonces voy a ver un poco de aquí y un poco de este lado también. ¿Sí? Bien. Si yo miro este cubo que está coincidiendo, ¿sí?, con mi línea del horizonte, ¿sí?, con mi línea de visión aquí o con el horizonte, ¿qué pasa? Yo voy a ver esta línea, ¿sí?, una de las caras de mi cubo. Y si yo miro hacia abajo este cubo, ¿qué va a pasar? Es que voy a mirar un poco de este lado y aquí. La perspectiva varía de acuerdo a dónde se localiza el objeto. Ahora vamos a dar la segunda explicación. Vamos a mirar lo que habíamos hecho antes, pero vamos a mirarlo de frente. Imaginen que mi punto de vista va hacia acá, que esa es mi línea de visión, ¿sí? Entonces a esta altura voy a localizar el horizonte. Una
vez que tengo localizado el horizonte, voy a localizar aquí un punto de fuga. Ahora, imaginen que si yo estoy mirando esto, justo voy a tener aquí, imagínense que justo tengo aquí mi cubo, ¿sí? El cubo que estoy viendo de frente, acá el cubo que está por encima, y acá el cubo que está por abajo. ¿Okay? Entonces miren, chicos, yo si voy a mirar el cubo que está de frente, todas mis líneas de fuga se van hacia allá, ¿sí? Si acá estuviera la parte más pequeña de mi cubo, si lo viera así por dentro, entonces más o menos sería esto lo que yo estaría viendo, ¿sí? Si fuera transparente. Pero como no lo es, lo único que hago es ver esta cara. ¿Ok? Entonces es lo único que veo de mi cubo. Ahora, porque aquí coincide con mi punto de vista y mi punto de fuga. ¿Ok? Ahora, si yo voy a mirar el cubo, estando el cubo más arriba de mi punto de visión, o sea, de mi horizonte, yo voy a tener que levantar la cabeza, ¿cierto? Y al levantar la cabeza para mirar este cubo, lo que voy a ver es esto, tanto esta carita de aquí como esta carita de aquí, ¿entienden? Entonces esta va a ser la forma como yo voy a ver ese cubito, ¿sí? Si lo miro en la misma línea, justo parado frente a él, pero por debajo de él. Y ahora, si lo veo, ahora, si miro este cubo por encima de él, lo que voy a hacer, este cubo está por debajo de mi horizonte, por debajo de mi punto de vista, yo lo voy a mirar desde arriba. Lo que voy a tener es la siguiente visión. ¿Sí? De este cubito. Entonces tenemos aquí la segunda explicación de la perspectiva con un punto de fuga. Ahora, si estos cubos estuvieran, por ejemplo, a este lado, aquí y aquí, ¿sí? Todos al lado izquierdo, ¿sí? Entonces lo que iba a pasar es que iban a fugar de esta manera. Y lo mío iba a correr por este lado, pero al contrario, claro. Sí, entonces esta es la base un poco de la perspectiva con un punto de fuga. Ahora miren, chicos, imaginen que yo estoy aquí. Yo estoy observando el horizonte y resulta que mi línea del horizonte está, digamos, por aquí, a esta altura. Listo. Entonces tengo los ojos, ¿sí? A esta altura van a estar, obviamente. Miren, mi línea, ¿sí? Mi línea de visión
mi punto de visión. ¿Sí? Bien. Ahora imaginen que yo estoy en el centro de un camino. ¿Sí? Yo estoy en el centro de un camino. Entonces el camino se abre hacia mí y se cierra hacia el horizonte. ¿Entendido? Ahora, si yo tuviera que, imagínense, trazar las líneas del camino, las líneas en medio de la pista se irían agrandando conforme se acercan a mí. ¿Ok? Y imaginen ahora que hubieran acá unos postes de luz a un lado de la carretera. ¿Sí? Imagínense que se ven así los postes. Entonces, el poste que va a estar aquí, imaginen aquí. Voy a mi cámara está un poco inclinada y eso no me ayuda un poco para mostrarles que eso van a estar paralelas, pero en fin, voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Entonces miren chicos, después yo voy a hacer otro tronquito un poco más finito, ¿sí? Y va a ser más corto para yo ver la distancia entre un poste y otro. Yo tengo que hacer algunas líneas auxiliares. Por ejemplo aquí yo tengo que saber que es solo un poquito así, ¿sí? Más o menos en esta proporción que se van achicando los postes, ¿sí? Entonces yo digo que es en esa posición. Yo ya sé que va a ser por aquí, le hago coincidir con esta línea y ya voy sabiendo que a esta altura es que yo tengo que hacer mi otro poste. ¿Okay? No me ayuda mucho la posición de la cámara, pero bueno, más o menos estoy. Entonces, ven, acá tendría uno de los postes. Acá el otro. Acá el otro. Y yo digo, más o menos a esta altura. Entonces coincide con esto. Y acá hago el otro poste. Y así. Yes. En conclusión, van viendo cómo se van alejando. Se va viendo cómo se van alejando. ¿Está bien? Ahora imaginen que a este lado, en vez de haber postes, hubiera una casita. ¿Sí? Lo que va a pasar es que yo voy a trazar mi parte lateral de la casa. ¿Sí? Imaginen aquí. Yo trazo la parte lateral de mi casita que va a estar acá en el camino. ¿Sí? Y aquí también. ¿Sí? Esta es una de las paredes de la casa que está en el camino, una tienda del camino, imagínate. Ahora lo que hago es trazar desde este único punto de fuga del paisaje una línea que llega aquí, otra que llega aquí, otra que llega aquí. Imaginen que la casa es un poco larguita. ¿Sí? Voy a trazar otra paralela aquí, paralela a esta pared.
una paralela a esta, paralela a esta, paralela a la línea del horizonte también, ¿sí? Entonces acá imaginen que está la puerta, vamos a hacer aquí, y por acá hay una ventana. ¿Sí? Imaginen. Entonces lo que va a pasar es que desde el punto de fuga yo voy a saber cuál es la inclinación de este lado de la puerta y de este lado de la ventana, y hacia arriba, la parte superior de la ventana también. ¿Sí? Entonces ahora imaginen que por acá también hubiera habido otra casita. Alejada. Ahora vamos a dibujar perspectiva de un ambiente interno, que puede ser un dormitorio, ¿sí? Cualquier habitación. Imaginen que esa es la línea del horizonte, ¿sí? Y que aquí está mi punto de fuga. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar la pared que yo estoy observando de esa habitación, ¿okay? Entonces voy a partir de mi punto de fuga, ¿okay? Y para hacer las paredes que restan, lo que hago es de mi punto de fuga atravesar cada uno de estos vértices y de este modo es que yo voy a ir teniendo mis paredes, ¿sí? Ahora imaginen que yo voy a limitar las otras paredes de mi habitación aquí. Entonces, ahora lo que yo quiero es, por ejemplo, en esta habitación, colocar aquí un fluorescente. Si voy a colocar un fluorescente, el fluorescente lo voy a colocar, por ejemplo, aquí, paralelo a esto. ¿Sí? Listo. Ahora, si yo tuviera un fluorescente, por ejemplo, en este sentido, lo que tendría que hacer es partir también de mi punto de fuga y colocar un fluorescente aquí en perspectiva. Listo, ahí queda un poco mejor. Ahora miren, chicos, aquí ustedes imaginen que a este lado hay una puerta. Entonces imaginen que yo aquí tengo una puerta en esta pared. ¿Cómo hago yo para saber la posición de la parte superior de la puerta?
parto del punto de fuga, proyecto, hago una línea hasta acá, cierro de este lado mi paralela y listo, tengo mi puerta. ¿Ven? Ahora, si yo quiero, miren chicos, antes que cualquier otra cosa, si ustedes se percatan, el dibujo parece que estuviera un poco inclinado de acá, pero si yo lo levanto un poco, ustedes ven que está todo parejo. ¿Sí? Lo que pasa es que por la posición de la cámara no se puede apreciar todo con exactitud. ¿Sí? Ahora, acá imaginen una ventana. Desde aquí hasta acá, la ventana. Entonces, para yo hacer igual el lado de acá, tengo que partir desde mi punto de fuga, y aquí miren, coincide con la línea de fuga, y aquí igual. ¿Sí? Hago acá mis líneas accesorias, mis otras líneas accesorias por aquí. Ahora, aquí igual voy a hacer las manijas. Voy a hacer para el piso igual, vamos a partir de este punto de fuga. Ahora imaginen, este es mi pisito, lo voy a dividir de 2 centímetros en 2 centímetros. Ya, bueno, aquí quedó chiquito, en fin, no importa. Aquí mi piso. Lo que voy a hacer son líneas así. Yo defino la primera, ¿sí? Definiendo esto voy a definir el tamaño, ¿sí? de estas lineecitas, tamaño de estas losetas, ¿ok? Entonces miren chicos, para yo ir haciendo las otras, o sea, porque lo que pasa es que esta se va a ver más larga, ¿sí? Pero las demás se van quedando más juntitas, más juntitas, más juntitas, ¿sí? Pero yo no sé qué tan juntitas se van quedando. Entonces, para que se vea de verdad en perspectiva, o sea, correctamente, lo que hago es, por ejemplo, agarro aquí, primero voy a agarrar aquí y voy a trazar una línea auxiliar aquí, y miren, cae en la mitad. Entonces, ¿eso qué significa? Que en esta loseta también va a caer en la mitad. Una vez que hice eso, yo ya sé que voy a trazar a esa altura la siguiente línea. Ahora, como ya sé que esto cae en la mitad, acá también tiene que caer en la mitad. La proyecto y ya sé que a esta altura va a ir la otra línea. ¿Ven? Entonces así se ve el piso en perspectiva. Si yo quisiera colocar aquí un puff, por ejemplo, así, inclinadito, con certeza ya estaría fuera de mi punto de fuga 1 y entraría a un tipo de perspectiva con punto de fuga 2, ¿sí? 2 puntos de fuga.
Entonces aquí tendría mi puff. Miren. Entonces en esta habitación a 2 puntos de fuga, así se vería mi puff, ¿sí? Desde una perspectiva oblicua. Listo, entonces esto lo vamos a ver en nuestro próximo video. Si les ha gustado, denle el pulgar para arriba, suscríbanse, mándenme sus sugerencias y sus comentarios. Y hasta un próximo video, chicos. Cuídense un montón. Chao.